comentaba, una vez más, bienvenidos a la clase. Les voy a pedir el favor que abran el archivo que estuvimos trabajando la clase pasada. Y otra cosita que les quería comentar, por ahí me encontré un tutorial, no mentiras, un compañerito de ustedes de diseño experimental se encontró un tutorial de cómo poder descargar el SPSS, la versión de prueba, creo. Entonces ahí se los puse, creo que, no me acuerdo en qué semana. Bueno, la semana que lo vamos a utilizar, se los descargué ahí para que puedan tener esa herramienta a la mano. Creo que está en la semana 5. Ajá. En la semana 5 les puse un tutorial de descarga del SPSS para que cuando lo necesiten, pues revísenlo por favor. A su compañerito le funcionó. Yo no lo utilizaba, por lo que les digo, yo tengo el software, pero por si acaso lo necesitan, ahí va a estar. Bueno, en la semana 5. Listo, entonces voy a empezar aquí a compartirles pantalla. La clase pasada nosotros estuvimos revisando respecto a las variables cualitativas y cómo se grafican estas variables. Entonces estuvimos viendo que son gráficas de variables cualitativas y revisamos el diagrama de barras, hicimos una tablita de frecuencia, ¿cierto? Con base a esta tablita de frecuencia, entonces graficamos, vimos las partes de un gráfico que se tiene que tener en cuenta para graficar, revisamos el diagrama de torta y empezamos con un archivo de Excel, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con las gráficas de variables. Y las variables que vienen a continuación son las variables cuantitativas. Entonces, recuerden que aquellas variables cuantitativas son las que me permiten identificar aspectos de los cuales son medidos en números, en cantidades, ¿cierto? Y que tienen o que vienen acompañados de una unidad de medida. Además nos permiten hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, estas variables cuantitativas enmarcan una serie de gráficos como lo son el histograma, que es el primero que vamos a ver el día de hoy, histograma. Vamos a hacer una tabla de frecuencias. Vamos a ver las ojivas, ojiva mayor que, ojiva menor que. Vamos a ver para qué sirve, cómo se construye un polígono de frecuencia. Un diagrama de dispersión. Y vamos a ver un diagrama de tallos y hojas. Entonces vamos a empezar con los histogramas. El histograma, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no es más que un gráfico parecido a un gráfico de barras, únicamente que a diferencia del gráfico de barras, este va a trabajar frecuencias porcentuales, ¿sí? Y se espera, ojo porque, a ver, lo que yo les comento respecto a las gráficas no quiere decir que no se pueda hacer. Hay un orden, ustedes lo pueden hacer. O sea, si yo quiero hacer aquí un histograma, voy a tener que graficar la frecuencia, sí, en la frecuencia porcentual. En el eje de las X, voy a tener que graficar siempre la variable independiente y en el eje de las Y, la variable dependiente. Es probable que ustedes en algún artículo, en alguna revista, encuentren al revés, ¿sí? No es que no se pueda hacer, no es que sea imposible. Lo que sucede es que, digamos que hay una forma para hacer las cosas, no es que no se pueda hacer de otra manera, pero pues se quiere como estandarizar la cosa para que quede un poquito más organizado, ¿sí? Entonces el histograma es un diagrama de barras, solo que va a graficar la frecuencia porcentual, a diferencia del diagrama de barras que lo hacíamos para variables cuantitativas y que graficaba la frecuencia simple. Entonces, este es un ejemplo de histograma. Acá nos faltarían las etiquetas de datos y nos faltaría también cambiar los colores, ¿no? Entonces, todos los gráficos que vamos a ver ahorita, pues van a tener en cuenta las partes que ya vimos en la clase pasada, el título de los ejes, el título de las etiquetas de los datos, la fuente, en fin. Bueno,
Vamos entonces a dirigirnos a nuestro ejercicio de Excel, ¿sí? Y ustedes van a cliquear, por favor, en el ejercicio 2. Aparece histograma y ojiva. Bueno, este ejercicio 2, yo voy a hacer un pequeño cambio y ahorita se los comento. En este ejercicio 2, pues tenemos un conjunto de datos, el dato, número del dato, la identificación de la vaca, entonces pongámosle acá, vaca ID, este es el número de identificación de la vaca, y esta es la producción de litros de leche de un día en unas vaquitas criollas, ¿sí? Entonces, fijémonos que vamos a tener 20 datos, miren, tenemos 20 datos, el dato están enumerados, este es el número de la vaca a la que se le tomó la producción de leche. De acuerdo a esa información que les estoy comentando, ¿cuál sería la variable que iríamos a graficar? ¿Cuál de estas columnas iríamos a graficar? La columna del número del dato, la columna de la variable del número, perdón, la identificación de la vaca o la columna de litros de producción de leche. ¿Cuál sería la variable a graficar en este caso? ¿Qué columna tomaría? Los litros, ¿no? Los litros, exactamente. Entonces, esta columna es la que nos va a importar ahorita para graficar. Las otras, pues no es que no sean importantes, simplemente que para lo que nosotros queremos, pues no, va a ser irrelevante esa información. Entonces, nos vamos a enfocar en la columna C. ¿Listo? Bueno, vamos a construir ahora una tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Entonces, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos, porque miren, fíjense que los datos están en desorden. Y al estar en desorden, ¿cómo es que se llaman esos datos cuando se van tomando tal y como van apareciendo sin seguir un orden estricto? Los no agrupados. Los no agrupados, perfectamente. Entonces, estos datos que están no agrupados, los vamos a volver agrupados en una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, seleccionen por favor la casilla de litros, ¿sí? Solo la columna de litros. Y acá donde dice ordenar y filtrar, le dicen que los ordene de menor a mayor. ¿Listo? Ordenar de menor a mayor. Ahí les va a aparecer esta ventanita. Ampliar la selección o continuar con la selección actual, cualquiera de las dos. A mí lo que me importa es que me organice la columna de litros. Le digo ordenar. Organíceme litros, las otras en este momento no me interesan. Las tapé allá, ¿sí? Las tapé ya. Me interesa la variable de litros. Y ya, entonces el Excel me organiza la información de menor a mayor. ¿Listo? Bueno. ¿Quién se acuerda qué es lo primero que tenemos que hacer para montar nuestra tabla? En este caso, sería una tabla 2. Tabla número 2. Tabla de frecuencias de qué? Acá dice, de la producción de litros de leche en un día de vacas criollas en el departamento del Meta. Acá está, listo. Se voy a copiar, voy a pegarlo acá al frente para no poder copiar todo eso. Simplemente selecciono unas casillas donde quiero que se me vaya el título. Le digo combinar y centrar y le digo ajustar texto. Listo. Ahí ya tengo el título de mi tabla. ¿Sí? Todas las tablas, todos los gráficos deben ir con títulos. Bueno. Recuerden que la actividad que realizamos el día de hoy debe ser incluida en el trabajo que se recibirá la semana 5. Estamos en la semana 3, el trabajo se los recibiré en la semana 5. Ustedes van a conseguirse 30 daticos cuantitativos ahora y van a organizar la información y van a graficar los datos de acuerdo a lo que veamos hoy y la próxima clase. ¿Listo? Bueno, ya tenemos entonces acá nuestro título. Ahora empezaríamos con el nombre de la variable que vamos a utilizar.
o que vamos a graficar, que sería litros. E iríamos a identificar la frecuencia simple de esos litros. Entonces, por favor, ¿quién cree qué me pueden decir respecto al primer dato? ¿Qué dato pondríamos acá y cuál sería la frecuencia simple? ¿Qué dato pondríamos acá? ¿Cuál sería la frecuencia simple? Y así sucesivamente. ¿Cómo sería ahí la cosa? Pues 4.3 litros ahí, profe. El primero. Y ¿Y después la así frecuencia 4, simple? 1, porque solo hay 1. uno. ¿Cuál sería? 4.6, 1, Esperamos. 4.8, 1, 4. 5,01, 5,53, 5,53. Bueno, 5,62. Entonces, fíjense, chicos, que aquí estamos graficando hasta ahora estamos graficando los primeros 9 datos, ¿sí? Y cada uno de estos iría a mostrarnos una barra. Si nosotros empezamos así, cada dato nos va aproximadamente a mostrar frecuencia simple 1, frecuencia simple 1, frecuencia simple 1. La mayoría son de 1. Entonces nos van a aparecer muchísimas barras, ¿sí? Lo ideal, ¿sí? Pues hay veces que es imposible, pero lo ideal es que en una tabla de frecuencias para variables cuantitativas, lo ideal es que yo no haga más de 15 barras, ¿sí? Que no haga más de 15 barras. Y si continúo así como voy, ahí nomás 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí nomás van 6 barras. Sí, casi que la mitad. Entonces, cuando trabajo variables cuantitativas, aparece un concepto que se tiene que tener en cuenta que se llaman los intervalos de clase. Los intervalos de clase es la cantidad de grupos que yo tengo que armar con esa variable cuantitativa para formar la cantidad de barras. Es decir, si obtengo 7 intervalos de clase, con esos datos que tengo que agruparlos en 7, ¿sí? Tengo que dividirlos en 7 grupos y eso me va a dar los intervalos de clase. Los intervalos de clase, la cantidad de grupos en los cuales yo puedo dividir una variable o un conjunto de datos cuantitativos. Y esos intervalos de clase, cada uno van a tener un ancho de clase. ¿Qué es un ancho de clase? ¿Cuánto mide cada uno de esos grupos? ¿Sí? Entonces los intervalos de clase son cuántos grupos voy a armar con esos 10, 20, 30, 40, 50, 60 datos, en fin, los que tenga, ¿sí? Y el ancho de clase me va a decir cuánto va a medir cada uno de esos intervalos de clase. ¿Me dice entender? Vamos a mirar por acá una cosita. Entonces, en este caso, si yo me pongo a sacar frecuencia simple, la mayoría va a ser 1. Para 8.3, 1. Para 8.6, 1, frecuencia simple. Para 8.7, 1. Bueno, acá hay uno que tiene 2. 9.3 va a tener 1. 9.5, 1. 10, otro que tiene 2. Y ya. ¿Sí ven? Entonces me van a salir muchísimas barras. Cuando es una variable cuantitativa, yo tengo que armar los anchos de clase. ¿Sí? Los anchos de clase. ¿Qué son los anchos de clase otra vez? Los anchos de clase son la cantidad de grupos. En este caso tengo 21 datos. ¿En cuánto voy a dividir esos 21 datos? Para formar grupitos y cada grupito me dé una barra en el histograma que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, como tengo 21 datos, pongámoslo por acá, así no me sirve. Acá, pongámoslo acá.
Tengo 21 datos, yo quiero saber cuál es el ancho de clase de esos 21 datos. Entonces, simplemente, ancho de clase es igual, shift es igual. ¿Qué me dice la fórmula? 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces, los intervalos de clase, ay, perdón, yo les dije anchos de clase. Ay. El intervalo de clase, perdón, les dije anchos de clase, es intervalo de clase, qué pena con ustedes. Intervalo de clase es la cantidad de grupos en los cuales yo voy a dividir los 21 datos para armar cada uno una barrita en el histograma. Entonces, el intervalo de clase va a ser igual a, y acá está la fórmula, 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Si ustedes se fijan, acá tenemos una constante que es 1 más 3.3. ¿Cuánto es 1 más 3.3? 4.3. Exacto, entonces voy a tener 4.3, que es una constante. 4.3. Y me pide que lo multiplique por el logaritmo de n. ¿Y qué es n? Recuerden que n es la cantidad de muestra. Entonces, en mi caso, ¿cuál es el logaritmo de n? Pues, ¿cuántos datos tengo? 21. La n en este caso son 21 datos. Entonces, aquí voy a escribir shift igual logaritmo, simplemente escriben la palabra LOG y les aparecen ya unas funciones de Excel. Cliquean la que le digan log, no log 10, sino log. Cliquean ahí W, les abre un paréntesis y ustedes ponen ahí 21. ¿Y por qué 21? Y cierran paréntesis. ¿Por qué 21? Porque tengo 21 datos. ¿Listo? Y Enter. Preguntas, chicos, hasta ahora en la construcción del intervalo de clase. ¿Necesitan que repita eso? ¿Sí Sí. quedó claro? Sí, profe, porfa. Ok. ¿Sí repito o sí quedó claro? No, que repita, repita. No, profe, Ok, voy a repetir. Listo, entonces les decía, los intervalos de clase, de acuerdo a la cantidad de datos, yo tengo que armar u organizar grupitos, ¿sí? De acuerdo a cuántos datos tengo. El intervalo de clase me dice cuántos grupos tengo que armar. ¿Para qué? Ya ahorita les explico. Por ahora tengo que armar intervalos de clase, ¿sí? ¿Cómo calculo cuántos intervalos de clase me toca armar? Bajo la fórmula de 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Pero resulta que lo que les comentaba ahorita, este 1 más 3.3 es una constante. ¿Sí ven? 1 más 3.3 es una constante. Entonces ahí yo voy a tener que sumar siempre 1 más 3.3, que siempre me va a dar 4.3. ¿Sí? 1 más 3.3 pues da 4.3. Entonces, y a ese valor lo voy a tener que multiplicar por el logaritmo de n. ¿Y qué es n? N es la cantidad de datos que tengo, la cantidad de muestras, porque ya vimos que n simboliza la muestra, y en este caso, nuestra muestra, nuestra cantidad de datos es de 21. Bueno, entonces simplemente tendría que organizar esta fórmula en el Excel. ¿Cómo lo hice? Entonces me fui a Excel, escribí intervalo de clase, 4.3, que es lo que me dice la fórmula, miren, 1 más 3.3, y en la celda al frente, simplemente escribí Shift igual, LOG, me aparece ese menú, lo cliqueo 2 veces, me abre un paréntesis y yo le escribo 21, porque es el logaritmo de 21, el logaritmo de n, que es lo que dice la fórmula. Y lo que dice la fórmula acá, miren, logaritmo de n, logaritmo de 21. Y le doy Enter, cierro el paréntesis, ¿no? Y le doy Enter. Y ahí me aparece un valor, ¿sí? Pero resulta que el intervalo de clase me dice que es igual a 4.3 por el logaritmo de n, por el logaritmo de 21. Entonces simplemente digo shift igual a 4.3 por, que es el asterisco, ay caramba, ¿qué pasa con el asterisco?
Perdón, un momentico que no me quiera quedar más asterisco. Shift es igual a 4.3 por el logaritmo de 21 que acabo de consultar o que acabo de calcular. Enter y me va a dar 5.68. Entonces yo trabajo por ahí con un decimal. 5.7. ¿Sí? Simplemente multiplico estos dos y me va a dar 5.7. Entonces mi intervalo de clase va a ser de 5.7. Ya les explico un poquito mejor eso para qué me sirve. ¿Copiado o no copiado, chicos? ¿Cómo se consiguen los intervalos de clase? Señor. Lo paso, Pero por favor. medio diferente, me da 5.68555. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, Linda, lo único que tú tienes que hacer es quitarle los decimales. Mira. Ah, vale, profe. Sí, 5.7. Señores, ¿otra vez? ¿Sí? Sí, profe. Pregunta, ¿tienen Sí, claro profe, esa dónde parte sale, sí. ¿tienen claro dónde sale el 4.3? ¿Sí o no? No, profe, puede repetirlo todo bien otra vez, por Sí, favor. señora. Ok, entonces miren, ¿cómo hago un intervalo de clase? Lo único que tengo que hacer es seguir esta fórmula. Por favor, alguien me tiene prendido el micrófono. Les pido el favor, me colaboren y lo apaguen, ¿sí? Gracias. Listo. Entonces, el intervalo de clase se calcula a través de esta fórmula. 1 más 3.3 por el logaritmo de n. Cuando hago, pues recuerden que cuando voy a despejar una fórmula tengo que empezar por los paréntesis, ¿no? Entonces empiezo con este paréntesis que es 1 más 3.3. Me daría 4.3. Y eso que voy a hacer, ese 4.3 lo voy a multiplicar, porque cuando dos paréntesis se encuentran, pues es multiplicación, ¿se acuerdan? Entonces 4.3 por el logaritmo de n. ¿Y quién es n? N es la cantidad de datos, o sea, 21. Entonces voy a tener que hacer 4.3, que es lo que me da acá, por el logaritmo de n. Llevamos esto al Excel. Entonces acá voy a tener el 4.3 que ya creo que a todos les quedó clarito de a dónde sale. Pero me falta calcular el logaritmo de n. ¿Y cómo se calcula? Recuerden que tienen que empezar con la letra shift, que es la flechita, shift igual, ¿sí? Escriben LOG, digitan LOG, y cuando aparezca ese menú dan doble clic en la opción del logaritmo, de log. Él les activa o les abre un paréntesis, ustedes simplemente digitan 21 porque son 21 datos, y cierran paréntesis. ¿Listo? Después de eso, dan Enter, y él ya ha calculado, Excel ya ha calculado el logaritmo de 21. ¿Listo? Ya tengo el 4.3, ya tengo el logaritmo de 21. Mírenlo, acá está en la barra de fórmulas. Ay, caramba, la embarré. Me tocó volverla a escribir. Espera, shift igual a logaritmo. Un momentico que la embarré, lo borré. Listo, ahora sí. Entonces, aquí, esta celda tiene el logaritmo de 21. ¿Sí ven? ¿Qué me falta? Multiplicar 4.3 por el logaritmo de 21, que es lo que me dice la fórmula. Miren, 4.3, que es lo que me da acá, lo voy a multiplicar por el logaritmo de 21. Entonces le digo, los intervalos de clase son igual. Shift igual, otra vez, recuerden que las fórmulas siempre empiezan con el shift igual, que es la tecla que tiene la flechita hacia arriba. Shift igual, selecciono 4.3, le digo shift asterisco, que el asterisco es el signo de multiplicación en Excel, y selecciono la celda donde está el logaritmo de 21. Cuando hago eso, simplemente le doy Enter, y él ya me va a calcular el intervalo de clase, la fórmula ya final. Puede que les aparezcan así, como nos apareció al principio. Profe, Entonces, yo hago eso y me simplemente sale numeral valor, profe. Me sale porque no está seleccionando, fíjate que 4.3 diga 4, perdón, que diga 4,3, no 4.3.
Si no es así, porque es muy probable, mire, si yo pongo 4.3, fíjense lo que me va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor lo está tomando, es como una variable cualitativa. Sí, profe, Esa la vaca 4.3, entonces ustedes tienen que ponerle 4,3. Cuando hago eso, el valor se me va hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, lo que me indica que Excel lo está tomando como una variable cuantitativa y ahí sí puede hacer cálculos matemáticos con ella. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso cuando profe, ustedes era hagan eso. las fórmulas. Sí, es eso. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora de cómo se hace esta fórmula, cómo se hace este paso? Profe, ese último paso lo podría volver a explicar, por favor. Señor. El último paso lo podría volver a explicar. O sea, ¿cómo sale el CS 5.7? Ok, listo. Entonces, simplemente yo le doy. Me ubico donde quiero obtener el resultado, ¿no? Una celda limpia, una celda solita, no puede tener letras. Una celda solita. Shift igual. Selecciono el 4.3. Shift asterisco en el teclado de ustedes. Y luego selecciono el valor del logaritmo de 21, que es el que acabo de calcular. ¿Sí? Ahí Excel me está diciendo la coordenada de la celda, o sea que tomó la celda M7, miren M7, y la va a multiplicar con la celda N7. ¿Sí? Esa es la coordenada de la celda. Y Enter. Y ahí ya les aparece. Entonces ustedes le dejan un decimal. ¿Sí? ¿Estamos? Pues ahí más o menos. Profe, a mí me dio 6. Porque le dejaste un decimal. Mira, si yo le quito y le dejo un decimal, ay, ya me queda 6. No, déjenlo con un decimal y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué pasó con el más o menos? ¿Cómo así? Más o menos un caucho. ¿Qué pasó con el más o menos? ¿Mm? Profe, es que a mí me sale error. Te sale error. ¿Nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Ya, un segundo. Ok. Ven, vamos a esperar un momentito. Chicos, cuando les esté compartiendo pantalla, me queda muy complicado ver los chats. ¿Listo? Entonces me hablan en ¿Sí, miran? teléfono. No, yo veo un gallo. Ya, espera. Y yo les había pedido que cambiaran las foticos, pongan caras, porque no es que así yo no sé quiénes son. No, profe, no pude compartir. ¿Y por qué? Ya te muestro. Déjame ver, te muestro rápido. Mira, en este botoncito que está acá, tú lo vas a encontrar con una flechita. Cliqueas ahí, te abre una ventana, tocas el centro de esa ventana y le das compartir. Oh, sí, pero no sé, no me deja. ¿Cómo? Bueno, no sé, porque no entiendo. Profe, una pregunta. O si puedes, dame una captura de pantalla acá por el chat. Señor. ¿Tú me puedes volver a explicar cómo reducir el texto? O sea, es que al principio lo escribí largo, pero no me acuerdo qué hiciste para reducirlo, o sea, como para justificarlo. En el Ya, título de dame la un tabla, segundo. profe. Ok, dame un segundo. Oh, me perdí, auxilio. Ya les comparto entonces. Listo. Acá en el centro, mira, tú escribes algo. Por ejemplo, permíteme y vuelvo, lo escribo por acá. Ay, ya, muñeca. Listo, aquí, por ejemplo. ¿Sí? Tú simplemente te paras donde empezaste a iniciar la escritura del texto y dices que quieres organizar tus datos en estas partes. Si seleccionas en dónde quieres, en qué celdas quieres organizar tu texto. Le das aquí combinar y centrar. ¿Sí? Y
después le das a ajustar texto. Y ya, él te lo organiza. Profe, no me ¿Qué? sale esa opción ahí donde estás tú, profe. ¿Perdón? No me ¿Cuál sale no esa te opción. sale? Combinar y ¿Combinar y centrar. centrar? Sí. ¿Pero por qué? Mira, esta opción es de... Pero tienes que estar en inicio, ¿no? Esa opción es de Excel. Tan raro. Eso sí está bien raro. Porque esa es una opción propia de Excel, o sea, no necesita alguna otra configuración para que aparezca. No sé, sí se me hace extraño, la verdad. Mira, siempre ya no se va. Chicos, ¿alguna pregunta con los intervalos de clase? ¿Cómo se calculan? Que ya llevamos acá 40 minutos en eso. Pero eso es lo más complicado, tranquilos que ya después es súper fácil. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Eso solamente se Cuéntame. saca cuando, digamos, los datos se repitan más de cuántas veces. Esa se saca siempre que su variable sea cuantitativa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ahora, tengo 10 daticos o tengo 5 daticos, pues, ¿para qué? ¿Sí? Pero cuando ustedes vean que sus datos, esto también es como al ojo, cuando ustedes vean que sus datos necesitan más de 10 barritas, o sea, sí es mejor que ustedes trabajen intervalos de clase, ¿sí? En el trabajo que ustedes me van a presentar, van a necesitar intervalos de clase porque por lo menos deben tener 30 datos, ¿sí? Por lo menos. Entonces van a necesitar sacar intervalos de clase. Frescos, que más adelante yo les muestro cómo se grafica con el software, ¿sí? Pero es bueno que ustedes tengan en cuenta qué es un intervalo de clase y cómo se construye. ¿Me decías? Perdóname. Profe, ese trabajo que nos va a dejar, ese trabajo que tenemos que ir haciendo, es por grupo, ¿cierto? ¿De dos? Sí, hágalo de dos. Sí, listo. Bueno, Sí, gracias. pueden ir trabajando, pero vuelvo y les digo, es bueno que lo vayan trabajando porque se les puede acumular ahorita todo lo que viene y les va a quedar más complicado para entregar. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Cada clase, digamos, el trabajo con el mismo que hicimos, que ya hemos adelantado de la clase pasada, ¿podemos trabajar esta misma o toca cambiarlo? No, no pueden trabajar este mismo porque el anterior era de variables cualitativas y este es para variables cuantitativas. Entonces tienes que buscar una variable que sea cuantitativa y que puedas para continuar con el trabajo, ¿sí? Ok. Bueno. Listo, chicos. Entonces continuemos. Ya acá identificamos los intervalos de clase que hacen referencia a 5.7. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a necesitar armar 5.7 grupos, ¿sí? Pero resulta que 5.7, pues los grupos, yo armo o 5 grupos o 6 grupos, no puedo armar 5.7 grupos, ¿cierto? La cantidad de grupos es una variable, ¿continua o discontinua? ¿Cuál será? Continua. Es discontinuo. ¿Por qué? Porque o armo un grupo o armo dos grupos. En este caso no puedo montar 5.7 grupos, ¿cierto? Entonces, yo voy a aproximarlo a 6 grupos. ¿Listo? Me dio 5.7 el cálculo, pero yo lo aproximo a 6. Entonces, en intervalos de clase, yo voy a armar un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y 6 grupos. ¿Vale? 6 grupos. Entonces, esos 21 datos que tengo en mi lista, estos que están acá, yo los voy a organizar en 6 grupitos. ¿Por qué no en 6? ¿Por qué no en 5? ¿Por qué no en 2? Porque fueron los intervalos de clase que me resultaron después del cálculo con la fórmula. ¿Listo? Ahora, ya sé que tengo que esos datos organizarlos en 6 grupos. Ahora, vamos con el cálculo de ancho de clase. ¿Listo? Y el cálculo del ancho de clase se da, se refiere, perdón, a cuánto va a medir
cada uno de esos grupos. ¿Sí? Ya sé que tengo que armar 6 grupos, pero le tengo que decir, tengo que identificar cuánto va a medir cada uno de esos grupos para que pueda sacar esos 6 grupos. ¿Sí? Ya me voy a explicar en el ejemplo. La fórmula del ancho de clase acá la tienen. Dice, el ancho de clase se calcula de la resta o de la diferencia entre el límite superior, el límite inferior sobre el intervalo de clase. Límite superior menos límite inferior sobre el intervalo de clase. ¿Listo? Entonces voy a tener que calcular el ancho de clase a través de esta fórmula. No la olviden, límite superior menos límite inferior sobre intervalo de clase. ¿Qué es el límite superior? El límite superior se va a referir al dato más grande de mis datos, de los que tengo. Cuando los organicé de menor a mayor, el límite superior pues es el dato superior, el dato mayor. Y el límite inferior se refiere al dato más chiquito de mis datos, o sea, al menor, al que quedó de primeritas cuando los organicé de menor a mayor. ¿Listo? Esa diferencia de esos dos la voy a dividir en los intervalos de clase que acabé de calcular. Entonces, miremos cómo lo hago en Excel. Ancho de clase es igual, shift igual a límite superior. ¿Cuál es el límite superior? Miremos. 10. ¿Listo? Entonces es 10. Menos límite inferior. ¿Cuál es el dato más chiquito? 4.3. ¿Cuánto me da la resta de esos dos? Me da 5.7. ¿Sí? 5.7. Ustedes como que van a estar de buenas. Límite superior menos límite inferior. ¿Cuál es el límite superior? 10. Y el límite inferior... ¿El símbolo del menos, profe, cuál es, profe? El símbolo del menos es el símbolo del menos. No, ahí está al pie del shift derecho, ahí está. La rayita. Ese sí es directo. ¿Sí? Ese sí es directo. Shift igual a 10 menos, el que está al lado del shift, una rayita común y corriente, 4.3, enter. Y les debe dar, en este caso, 5.7. ¿Sí? Ojo, no tiene, ahorita no, que nos haya coincidido con 5.7 arriba no tiene que ver. Ahorita les cuesta. ¿Sí? Acá hasta ahora solo dividí límites, perdón, solo resté límite superior menos límite inferior. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el ancho de clase, ¿a qué es igual? A la resta del límite superior menos límite inferior dividido en el ancho de clase que nos dio 5.7. ¿Sí? Entonces, ancho de clase es igual, shift igual a 5.7 dividido, que es shift el slash, en 5.7, que nos dio el intervalo de clase. Y le doy enter. Me da 1, ¿cierto? Dejémoslo con un solo decimal. Listo. Me da 1. Entonces, el intervalo de clase fue 5.7 y el ancho de clase 1. Preguntas, chicos, por favor. Profe, no entendí Profe, muy otra vez bien la eso de- última parte. ¿Me la puedes volver a hacer? Me perdí. Bueno, está bien. Vamos a mirar ancho de clase otra vez. ¿Listo? Borremos aquí. Borremos aquí. Voy a hacer un pequeño cambio en este momento y le voy a poner un poquito más de decimales acá, a ver cuánto me da. Acá el ancho de clase. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el ancho de clase? Mire, chicos, al dato más grande le voy a restar el dato más chiquito y lo que me dé lo divido en el cálculo de intervalo de clase que ya los obtuvimos. ¿Sí? Dato grande menos dato chiquito dividido en el dato de intervalos de clase. ¿Claro hasta ahí la fórmula, por favor? ¿Claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí vamos a aplicarla en el Excel. Entonces, ancho de clase, shift es igual
al dato más grande que dijimos que era 10, lo selecciono. Menos, el rayita común y corriente, el dato más chiquito que es 4.3. Enter, me da 5.7, sí, bueno, 5.7, 5 punto algo, ¿listo? Ojo, no me vayan a confundir este valor de 5.7 con este intervalo de clase. Son diferentes, que ahorita nos dio igual, pero pues es diferente, ¿sí? No va a pasar, este no tiene por qué dar igual a este, hoy sí fue pura coincidencia, ¿listo? Entonces, ya tengo este valor de ancho de clase, o sea, límite superior menos el límite inferior. Ahora, según la fórmula, tengo que dividir eso en el intervalo de clase, en el valor de intervalo de clase. Entonces sería shift igual a la diferencia del límite superior menos límite inferior dividido en el intervalo de clase, que fue lo que nos dio 5.7 arriba. Y le doy enter. Y me da 1. ¿Listo? Que les dio con más ceros o con menos ceros, no importa, ustedes lo que lo homogenizan. ¿Qué les voy a hacer una observación para que tengan en cuenta? Miren. ¿Cuántos decimales tiene que llevar el ancho de clase? De acuerdo a la variable que ustedes estén trabajando. Porque hay veces, bueno, ahorita nos dio 1, pero hay veces se llenan de, por ejemplo, un ancho de clase así. Tiene 4 decimales, es un complique, después se van a enredar, ya les voy a decir por qué. Si mi variable tiene un decimal, trabajen aquí con un decimal. Si mi variable está sin decimales, trabajen aquí sin decimales. Entonces aquí yo solo voy a trabajar un decimal, pues me coincidió que 0, listo. Pero tengan en cuenta eso, por favor. El ancho de clase lleva la misma cantidad de decimales que está trabajando la variable que estamos revisando. ¿Listo? En este caso nos dio un 1, bueno, listo. Pero puede que les haya 1.3, 1.5, 1.8, en fin. Acá sí se tiene que tener muy en cuenta ese decimal. Nos da 0, bueno, entonces acá nos da un entero, no importa. Pero en el caso en que acá se le pueda poner un decimal, deben trabajar ese decimal, ¿listo? En este caso no es necesario, entonces se lo quitamos. ¿Preguntas? ¿Ya vieron cómo se calcula el ancho de clase, el intervalo de clase, el ancho de clase? ¿Preguntas con eso, chicos? No, señora. Profe, lo de la fórmula del ancho de clase no se puede hacer seguida. O sea, Sí, digamos ya. claro. Claro, esta fórmula, sí señora, tú la puedes hacer seguida. Lo que pasa es que yo se las hice por partes como para que quedara un poquito más claro. Pero sí, exacto, tú puedes hacerla seguida. Entonces tú podrías hacer shift igual, acá te tocaría abrir paréntesis, límite superior menos el límite inferior, cierro paréntesis, lo divido en 5.7 y me da 1, ¿sí? Igualito, le quito el... Yo la hice por partes, pues para que ustedes la pudieran ver paso a pasito, pero la pueden hacer seguida. Lo mismo en el intervalo de clase. El intervalo de clase sería shift igual a, abro paréntesis, 4.3, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, L o G, que es el logaritmo, de 21, cierro paréntesis, ay, pues pucha, me falta abrir otro paréntesis. ¿Listo? Y acá, ay, acá vuelvo y cierro, ya, listo. Ahora sí, listo. Entonces simplemente, miren, ahí me da lo mismo, yo la puedo hacer directa, claro. Pero pues se las hice por partes para que pues quedara un poquito más claro el asunto. ¿Sí? Bueno, listo. Listo, ya calculamos los intervalos de clase, ya calculamos los anchos de clase, ahora vamos a ver eso para qué sirve.
El intervalo de clase creo que ya les dejé claro que es cuántos grupos vamos a hacer. Como no podemos hacer 5.7 grupos, pues lo aproximamos a 6, ¿cierto? Entonces escribimos de 1 a 6, al lado de la variable que vamos a trabajar. Profe, una pregunta. Ujú. En caso de que diera 5.4, o sea, menor de 5.5, la dejamos en 5, ¿cierto? ¿O la aproximamos también a 6? Pues eso depende. Déjame, ya te explico aquí, y eso ustedes lo podrían hacer más adelante, ¿sí? Por ejemplo, pues déjame, yo les explico acá los intervalos de clase, y ahorita, espérate, escribo acá pregunta, para que no se me olvide responderte la pregunta, ¿sí? Y ya te explico qué pasa si acá hubiese dado 5.2 o 5.3 o 5.1, ¿sí? Ya te explico. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque son 6 intervalos de clase y lo aproximamos a 6 porque son 6 grupos, ¿sí? Vamos a hacer 6 grupos, no podemos hacer 5.7, sino vamos a hacer 6 grupos. Ahora, ¿cómo se trabaja este ancho de clase? Pilas acá, chicos, pilas acá porque este es el punto del asunto. Miren, el ancho de clase es cuánto va a medir cada uno de estos grupos, es decir, que aquí el primer grupo va a medir 1, el segundo grupo 1, el tercer grupo 1, el cuarto grupo 1, el quinto 1 y el sexto 1. ¿Cómo así? ¿Cómo se arma? ¿Cómo así que va a medir 1? Entonces simplemente empezamos con el primer valor, fíjense. El primer valor o límite inferior es 4.3. Y 4.3 más 1, ¿cuánto les da? 5.3. Exacto, 5.3. Listo. Entonces, fíjense que el primer intervalo de clase va de 4.3 a 5.3. ¿Cuánto hay entre 4.3 a 5.3? Hay 1, que es el ancho de clase. ¿Sí? El primer intervalo de clase mide 1. ¿Cómo sería el siguiente intervalo de clase? A ver si me he hecho entender. Empieza del 5.3, profe. ¿Seguro? Creo. El 5, profe. 5,4. Exactamente, entonces 5,4 más 1, ¿cuánto le da? 6,4, ¿no? 6, sí, 6,4. Exacto, ¿sí ven? ¿Y cuánto mide, qué diferencia entre 5,4 y 6,4? 1. 1, el ancho de clase. El siguiente intervalo de clase, ¿cómo empezaría? Exacto, 6,5. de 6,5 más 1. El 7,5. Muy bien. ¿Cuál sigue? El 7,6. Hasta. Hasta el 8,6. Exactamente. ¿Sí ven? Fíjense cómo cada uno de estos intervalos de clase mide 1 entre ellos. ¿Sí? Los intervalos de clase, ¿cuántos grupos voy a armar con estos datos? El ancho de clase, ¿cuánto va a medir cada uno de esos grupos? ¿Sí ven? Seguimos. ¿Cuál seguiría acá? Profe, el 8,7. Ok, y 9,7. 9,7. Y el último, El 9,8. ajá, a 8. Y es A 10, ¿no? 8. a 10,8. No importa, 10,8. 10,8, hasta donde me diga el intervalo de clase, ¿sí? Y aquí está la pregunta de su compañero. ¿Qué pasa si aquí me dio 5.3, por ejemplo? Bueno, tú podrías armar 5 grupitos y el último datico que te quede, ¿sí? El último datico que te quede, lo podrías contar acá. A ver, por ejemplo, de 4.3 a 5.3, ¿cuántos datos hay? De 4.3 a 5.3, ¿cuántos datos hay? 4, profe.
1, 2, 3 y 4. Esa es la frecuencia simple. 4. De 4.3 a 5.3 hay 4. ¿Sí? Miren, 4. Ahora, de 5.4 a 6.4, ¿cuántos hay? De 5.4 a 6.4 hay 6. Muy bien, hay 6. Yo les voy a poner acá en diferentes colorcitos. Hay 6. De 6.5 a 7.5. 1, porque ya el otro se pasa, miren. Entonces solo tengo 1. 1. Entonces aquí va 1. ¿Sí? De 7,6 a 8,6. Hay 3. Vamos 3. De 8,7 a 9,7. De 8,7 a 9,7. Hay 5. Y de 9,8 a 10,8 me aparecen solo 2. ¿Listo? 2. Entonces, si acá me hubiese dado 5.2 intervalos de clase, pues este dato que me haya quedado por fuera, yo lo puedo meter aquí, ¿sí? ¿Qué les aconsejo yo? ¿Qué les aconsejo? Si les da por encima de un entero, váyanse, aproximen al siguiente grupo, ¿sí? Si les da por encima de 5.1, 5.2, 5.3, váyanse a 6 grupos, ¿sí? Tienen que darles exactamente 5 para que no lo aproximen. Bueno. Chicos, preguntas con esto. Esta es la parte un poquito más complicada de las tablas de frecuencia en variables cuantitativas. ¿Sí quedó claro cómo se arman esos intervalos de clase y cómo se considera el ancho de clase entre ellos? Pregunten ahora, por favor. ¿Para qué se hace? Para organizar, ¿sí?, una cantidad de datos cuantitativos. Los organizamos en grupos para que el histograma no me quede tan grande, que sea más fácil de entenderlo. ¿Sí? Hasta ahora voy con la variable y la frecuencia simple. Profe, lo de los, donde dice lo de los 6 grupos, ese número de dónde salió, o eso depende ya de uno. No, mira, es que el intervalo de clase nos había dado 5.7. ¿Sí? Simplemente yo lo aproximé a 6. ¿Por qué digo 6 grupos? Porque es que los intervalos de clase es la cantidad de grupos. De 5.7 pues se aproxima a 6 grupos, porque yo no puedo armar 5.7 grupos. Entonces voy a armar 6 grupos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Y ahí fue que hicimos estos intervalos de 6 intervalos de clase con un ancho de clase de 1. ¿Qué es el ancho de clase? ¿Cuánta hay? ¿Sí? ¿Cuánto mide cada uno de esos intervalos de clase? Son 6 intervalos de clase, pero cada uno, en este caso, mide 1, que es el ancho de clase o la anchura de la clase. ¿Sí? ¿Puedo continuar con la tabla o hay alguna otra inquietud, por favor? Bueno. Ya hallamos la frecuencia simple, ¿sí? Clarito. ¿Cuántos valores hay de acuerdo al intervalo de clase? ¿Sí? Profe, ¿no le ponemos el total abajo, profe? Sí, señor, ya voy para allá. Muy bien. Entonces, en la frecuencia simple, yo simplemente, perdón, hago la suma y verifico que me dé 21 como total. ¿Sí? Yo verifico acá estos totales para verificar, para estar seguro, para constatar de que tengo bien organizados mis datos. ¿Cómo sé? Pues si a cada 21 es porque estos datos que están aquí, que son 21,
en su totalidad están siendo contados en las frecuencias simples. ¿Listo? Entonces, el total de las frecuencias simples. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cómo hace para sacar ese total de ahí? O sea, ¿cómo hace para sumar para Sumatoria, ¿Patrón? la E, ya arriba a la derecha. Eso, tú simplemente seleccionas los datos que quieres sumar y aquí a la parte superior derecha encuentras una E, la E mayúscula griega, y la cliqueas y él automáticamente te hace la suma. Sí, mira, acá está. Seleccionas tus datos, cliqueas el botoncito de la E y ahí aparece la suma. ¿Listo? Bueno. Sí, señora. ¿Qué frecuencia sigue? ¿Cuál se acuerdan? Frecuencia relativa. Ajá, muy bien, la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, entonces, es la relación que tiene cada uno de los datos, es la frecuencia simple, respecto al total de datos. Entonces, simplemente le damos a decir shift igual, señalo el primer dato, shift slash, escribo 21. Porque son 21 datos. Quiere decir 4 divídalo en 21. Le decimos ahí al Excel, 4 divídalo en 21. Y Enter. Y cojo ese resultado y cuando el cursor cambie de forma, fíjense en mi pantalla por favor, yo lo llevo a la esquinita inferior, cuando él cambie de forma a negro, que está blanco gordito, está negro flaquito, ya puedo con clic arrastrar hasta el último intervalo de clase y él me arrastra la fórmula para no tener que volver a hacer la fórmula en todas las casillas o celdas. ¿Listo? Y hago lo mismo que hicimos en frecuencia simple, sumamos. Y me tiene que dar 1. Esto no es un 1000, ojo, es 1. ¿Sí? Es 1. Entonces, la frecuencia relativa me dice que 4 ocupa un punto 2 de 1. ¿Y quién sería 1? El 21. O sea, ese 21 me lo va a representar con un 1. ¿Sí? Una unidad. El 6 de la frecuencia simple, este intervalo de clase, está representándose en punto 3. 1 en 0.00. ¿Cómo así? Entonces, esta frecuencia relativa, por favor, siempre trabajenla con 3 decimales. Ahora sí, listo. Con 3 decimales, por favor. Listo. Miren, si yo la mando así, me aparece 0. Entonces, trabajenla siempre con 3 decimales, la frecuencia relativa. Mínimo 3. Ahora sí, listo. 1, 2 y 3, ahí quedó. La frecuencia relativa. Bueno, entonces, el 4 del primer intervalo de clase tiene una participación de 0,190 sobre 1. El 6 de 0,286 sobre 1. El 1 de 0,048 sobre 1. El 3 de 0,143 sobre 1. Es la participación que tiene cada una de las frecuencias respecto a 1. Y 1, pues en este caso es como si fuera el 21. Bueno, esa es la frecuencia relativa, la relación que hay de cada frecuencia simple respecto a 1. Bueno, entonces al sumarlo voy a tener que obtener 1. ¿Qué frecuencia sigue, chicos? La porcentual, profesor. Porcentual. Exactamente, muy bien. Entonces voy a sacar la frecuencia porcentual. Entonces la frecuencia porcentual no es otra cosa sino la relativa por 100. ¿Sí? Entonces me ubico en la primera celdita debajo donde dice frecuencia porcentual y le digo shift igual, toco el primer dato de la frecuencia relativa, shift asterisco porque voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Y enter. Y hago lo mismo
que hice ahorita cuando arrastré la fórmula. Cambia el cursor, cuando cambie flaquito negrito en la esquina, jalo hasta el último intervalo de clase. Y la frecuencia simple, bueno, preferiblemente va a tener por lo menos un decimal, la frecuencia porcentual, perdón. La porcentual por lo menos va a tener por lo menos un decimal. Profe, ¿cómo es que se fija un número? Eso es con el signo pesos. ¿Sí? Con el signo pesos. Tú pones el signo pesos y escribes la coordenada G. La coordenada donde esté la celda que quieras fijar. En este caso de frecuencia porcentual, ¿cuánto espero que me sumen estos valores? 100, profe. Exacto. Entonces, cliqueo acá en la suma y me tiene que dar 100. Entonces, aquí yo trabajo quitándole ese cerito, ya ahora sí, miren, ya queda un 100. Ya se ve más bonito, ¿cierto? Entonces, ahí dice 100, es lo mismo que si pusiera 100,000, pero pues se ve más bonito, ¿cierto? Sin todos esos ceros que hay, en sí ahí para nada están sirviendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la frecuencia porcentual? Bueno, ahora ya este 21 no lo va a reportar en 1 como lo hizo la frecuencia relativa, sino que ahora lo va a reportar como un 100. Entonces, ¿cuánto participa el primer intervalo de clase? Con un 19%. El segundo intervalo de clase está participando con un 28.6%. El cuarto intervalo de clase con un 14.3%. El último intervalo de clase con un 9.5%. ¿Sí? Entonces, ahí ya yo estoy viendo la participación de cada uno de esos grupos dentro del total de la población. Bueno. Y ahí fue que quedamos la clase pasada. Bueno, hicimos los gráficos, pero ahí hasta acá llegábamos en las tablas de frecuencia para variables cualitativas. Pero como estamos viendo variables cuantitativas, vamos a ver otra frecuencia. ¿Pueden haber más frecuencias? Sí. Vamos a centrarnos nosotros en estas nomás, ¿listo? La otra frecuencia que vamos a continuar a ver es la frecuencia acumulada menor que. La frecuencia acumulada menor que se simboliza FA y el símbolo menor que, y me indica cuántos datos se acumulan por debajo de un intervalo de clase. Entonces, la vamos a calcular y ahorita les explico cómo se lee. Bueno, vamos a calcularla primero y ahorita miramos, les explico cómo se interpreta. Entonces dice, frecuencia acumulada menor que. ¿Con quién va a trabajar la frecuencia acumulada menor que? Con la frecuencia simple, chicos. No se les puede olvidar eso. La frecuencia acumulada menor que va a trabajar con la frecuencia simple. Ojo que ya les ha pasado eso antes. La trabaja con la porcentual o con la relativa, no. La frecuencia acumulada trabaja con la frecuencia simple. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Simplemente vamos a empezar con el primer valor de la frecuencia simple. Para este caso es 4. Entonces ponemos 4. La frecuencia simple y la frecuencia acumulada menor que van a compartir el valor. El primer valor de la frecuencia acumulada menor que va a ser igual al primer valor de la frecuencia simple. Quitémosle estos valores, quitémosle estos ceros para que ya quede igual. Ahí las celdas estaban con ceros, entonces dejémoslas así, números enteros. Como la frecuencia simple siempre va a tener números enteros, la frecuencia acumulada también va a tener solo números enteros. Bueno, ahí no vamos a poder tener números con decimales. Profe, ¿cómo era? Frecuencia simple es 4 y el primer valor de la frecuencia acumulada va a ser el mismo de la frecuencia simple, 4.
Si aquí hay 8, entonces frecuencia acumulada menor que va a ser 8. Si aquí hay 7, entonces acá 7 y así. Simplemente es el primer número, es igualito. Bueno, miren, igualito. Se digita y ya. Ahora sí, ¿cómo viene el cálculo de los valores siguientes? Nos ubicamos debajo de la celda que ya digitamos, nos ubicamos debajo de la celda y le decimos shift igual al diagonal. Entonces, shift igual a el valor de arriba, que en este caso es 4, más el diagonal de 4 en la frecuencia simple, 6. ¿Sí? Repito. ¿Cómo calculo el siguiente valor de la frecuencia acumulada? Simplemente shift igual el primer valor de la frecuencia acumulada más el diagonal de la frecuencia simple, o sea, 6. Fíjense que es el diagonal. ¿Sí? Estoy pasando por encima de frecuencia relativa y porcentual porque la acumulada trabaja solo con la frecuencia simple. Entonces voy a sumar este primer valor con su diagonal de la frecuencia simple. Y le doy Enter. Listo. Me va a dar 10 porque 6 más 4, 10. Y ahí no se podría aplicarlo todo de una vez, qué pena. Claro, lo jalo. Mira, jalamos y listo. Y ahí empieza al hacer 10 más 1, 11, 11 más 3, 14, 14 más 5, 19, 19 más 2, 21. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí el último valor de la frecuencia acumulada menor que va a corresponder a la cantidad de datos que estamos trabajando. Y en este caso es 21. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? No, profe, siga. ¿No? Más perdidos que... ánimo, ánimo. Bueno, chicos, listo. Entonces, ¿para qué me sirve esta frecuencia acumulada menor que? Esta frecuencia acumulada menor que me permite decir cuántos datos hay menores o iguales a determinado intervalo de clase. Me explico. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 5.3? Miren, 5.3 en mi lista de datos. Entonces yo miro 4 y me aparece 4. ¿Sí ven? 4 y me aparece 4. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 6.4? Y la frecuencia acumulada menor que me dice hay 10. Entonces miremos si menores de 6.4 hay 10. Mira, esos son menores o iguales a 6.4 y aquí aparece, perdón, menores o iguales a 6.4 y acá aparece 10. ¿Sí ven? ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 7.5? Fíjense, 7.5. Entonces busquemos en mi lista de datos menores o iguales a 7.5 y me aparecen aquí 11 y en la frecuencia acumulada de 7.5 me aparecen 11. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 10.8? 21, claro, menores o iguales a 10.8 son 21, son todos los valores con los que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Me hice entender para qué sirve esa frecuencia acumulada menor que? Señora. Sí, señora. ¿Esta frecuencia, pues, digamos, es siempre necesaria ponerla o es si uno quiere? Pues, para el trabajo sí. Pero básicamente cuando uno hace estudios estadísticos no siempre se necesita. ¿Listo? No siempre se necesita. Pero es bueno que la consideren por si en algún momento la pueden llegar a utilizar. Y el trabajo pues debe contar con ello. Bueno, listo. Ahora miremos la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada
mayor que. ¿Listo? Entonces, la frecuencia acumulada mayor que se va a calcular al revés de la menor que. Al contrario, perdón. Si esta la hacíamos de abajo para arriba, de arriba para abajo, perdón. Si esta la hacíamos de arriba para abajo, la frecuencia acumulada mayor que la vamos a calcular de abajo para arriba. ¿Sí? Frecuencia acumulada menor que íbamos de arriba para abajo. La mayor que la vamos a calcular de abajo para arriba. ¿Listo? Entonces, el primer dato, que para este caso sería el último, ¿sí? Mira esta celda, va a coincidir con el mismo valor de la frecuencia simple. En este caso, ¿sería qué? ¿Qué tendría que poner acá abajo? El 2. El 2. Listo. El 2. Y me voy sumando en diagonal hasta arriba. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, pero de abajo para arriba. ¿Listo? Entonces sería shift igual a 2 más el diagonal, que sería en este caso 5. Y enter. Y quitamos decimales porque recuerden que ahí eso no pueden ir decimales. Y subo, arrastro hacia arriba. Y el primer dato ahora de la frecuencia acumulada va a ser 21. Perdón, no escuché, ¿qué me decían? No, pero lo del perro. Ay, sí, qué pena, si ya es más cansona a veces. Chito. Ya. Sí, ¿se suma con cuál? Señora. El 2. ¿El 2 con cuál se suma, profe? El 2 es el mismo que está acá, ¿no? Es el mismo valor de la frecuencia simple. Ustedes se ubican en la siguiente celda. Volvámoslo a hacer. Listo, superamos acá. Entonces, shift igual a, sumo ese 2 más su diagonal de la frecuencia simple, que sería en este caso 5. ¿Sí? El diagonal de la frecuencia simple sería 5. Lo selecciono, le doy enter y subo. Y arrastro la fórmula. Es al contrario ahora, ¿verdad? Exactamente. La frecuencia acumulada va menor que va de arriba para abajo y la frecuencia acumulada mayor que la voy a calcular de abajo para arriba. ¿Sí? Acá yo no tengo que sumar nada voy a sumar ahí. La frecuencia acumulada menor que va a terminar en 21 y bueno, la cantidad de datos que para este caso es 21 y la frecuencia acumulada mayor que, en este caso, va a empezar con 21, ¿sí? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, a la frecuencia acumulada, ¿cuántos datos hay mayores o iguales a 4.3? Fíjense, ¿sí? La frecuencia acumulada mayor que me va a decir 21. ¿Cuántos datos hay mayores o iguales a 4.3? Entonces, pues todos, miren, 21 datos, ¿sí? Ahora le pregunto, por ejemplo, ¿cuántos datos hay mayores o iguales a 7.6, chicos? ¿Cuántos serían mayores o iguales a 7.6? ¿Cuántos me dice la frecuencia acumulada? 10, ¿no? Exactamente, 10. Miren, a 7.6, pues entonces busco el intervalo de clase que tenga el 7.6 y miro que es 10. Entonces, ¿cuántos datos hay mayores o iguales a 7.6? Miremos, 7.6. Aquí sería. Ahí están los 10. Miren. Mayores o iguales a 7.6 me da 10. Entonces, para eso sirven las frecuencias acumuladas, mayor que o menor que. La menor que me indica cuántos datos hay menores o iguales a uno que yo le pregunte, que esté acá dentro del intervalo de clase. Y la frecuencia acumulada me dice cuántos datos hay mayores o iguales a ese intervalo de clase. ¿Listo? Bueno, con esto nosotros terminaríamos nuestra tabla de frecuencias para variables cuantitativas. ¿Qué nos resta aquí? Bueno, acá lo que nos tocaría es seleccionar los valores y darles formato como tabla, ¿se acuerdan? Dar formato como tabla.
y ustedes escogen la tablita que les agrade. La tabla tiene encabezados, aceptar, listo. Ustedes ahí van a escoger la tablita que les llame la atención, la que les guste, así como hicimos la clase pasada. ¿Listo? Voy a trabajar esta, por ejemplo. Pues ahí ya me quedan. Si yo quiero, le quito los filtros, simplemente selecciono las celdas con filtros y aquí le digo, en inicio, le digo a los filtros, desactíveme los filtros. Y ahí ya les aparece una tabla de frecuencias. ¿Listo? Profe, ahí donde dice litro no debería colocar ancho de clase, o sea, AC. Sí, ahí se puede colocar ancho de clase. Lo que pasa es que cuando yo pongo acá, en esta parte, yo pongo AC, pues eso lo entiende el que hizo la tabla. Pero recuerden que yo grafico es para presentar unos resultados y para que todos me entiendan lo que yo estoy haciendo. Es más, acá ojalá dijera FS, perdón, dijera frecuencia simple, frecuencia relativa, o puedo poner acá unos asterisquitos que diga, perdón, asterisquito, ay, ¿dónde está? Que diga frecuencia simple es igual a, FS es igual a frecuencia simple. Ay, caramba, con estas mayúsculas. ¿Sí? Y lo hago en una letra bien chiquita. Entonces, esas convenciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de que ustedes monten su tablita. Yo tengo que decirle a la persona que está viendo esta información que eso corresponde a la frecuencia simple, esa FS o esa FR o esa, ¿sí? Esas cositas hay que tenerlas en cuenta cuando ustedes presenten sus tablas. ¿Mm? Dejarles a todos en claro qué es FPI, qué es FAM, esto, ¿sí? Tienen que, acá uno pone las convenciones aquí bajo la tabla. Esta me quedó encima de la tabla y eso no me gusta. Uno lo que hace es, la deja por fuera la tabla. Ahora sí. Entonces el asterisco, FS indica frecuencia simple, y el otro asterisco que FR significa frecuencia relativa, y así para todas, ¿sí? Todo eso no tiene que informarle al espectador. Y la verdad yo sí prefiero ponerle el nombre de la variable, pues porque es más entendible para la persona que esté leyendo, a que le pusiera ahí AC. AC que no lo cambia a AC y le pone litros. ¿Sí? Ya yo ya entiendo que esos son cómo distribuir los litros de mi conjunto de datos. ¿Vale? También si es necesario poner la fuente, también se pone, ¿no? Señora. Todos esos cuadritos que hay al lado de eso, de litros, frecuencia simple, frecuencia relativa. Perdóname, ¿me repites que no señora, no escuché? Es que allá, litros, frecuencia simple, hay como unos cuadritos. Uno cómo se los filtra. Ah, ya, esos son los filtros. Tú simplemente seleccionas las celdas que tengan los filtros y vas acá donde dice ordenar y filtrar y las desactivas, donde dice filtro. Los filtros se los desactivan. Listo, profe, muchas gracias. Listo, preguntas, chicos. Preguntas. Bueno, ahora sí, vamos a graficar. ¿Listo? Se nos fue media clase en esto. En las tablas de frecuencia. Ahora sí, vamos a graficar entonces. ¿Listo? Bueno. Ustedes por favor me regalan un segundito. Un momento, por favor.
Listo, chicos, gracias. Necesitaba pegar un video que ya se me había descargado. Me estoy demorando mucho porque me ha tocado descargar esos videos de las clases. No nos están llegando los links de las presentaciones. No sé si les haya pasado lo mismo, chicos, con los otros cursos. Si se han podido tener acceso a las grabaciones de los cursos, de las clases. Esta semana ha sido muy complicado eso. No me están Profe, grabando. a veces las comparten en las grabaciones para poderlas ver. Sí, pero lo que pasa es que Teams está teniendo problemas ahorita para grabarlas. Entonces no está mandándolas a Microsoft Stream. No genera el link, profe. Exactamente, no está generando en línea. Entonces le toca a uno descargar el archivo en el computador. A mí me toca subirlo a mi canal de YouTube para podérselos compartir porque la plataforma no da abasto con un video tan grande. Por ejemplo, tengo un video de 3 horas. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. ¿Listo? Sí, pero igual yo tengo que dejárselos ahí durante todo el curso. Ahí quedan en el chat, igual ustedes tienen acceso al chat, ahí quedan en el chat, pero pues tienen que estar ahí durante todo el semestre. Bueno, vamos a continuar, chicos, con el primer gráfico que dijimos que íbamos a revisar y se llama el histograma. Entonces, yo les estaba comentando que el histograma es un diagrama de barras, pero en este momento no va a graficar la frecuencia simple, lo que hace un diagrama de barras, sino que va a graficar la frecuencia porcentual. Vamos a graficar la frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, vamos a ir otra vez a nuestra... Ah, bueno, otra cosita que se me pasaba, perdón. El histograma se puede graficar doble. Entonces, en una sola barrita yo puedo graficar 2 variables. Por ejemplo, este chiquitico que está acá. Fíjense en este ejemplo. Tenemos cada barrita, está identificando un porcentaje. ¿Esto qué será? Digamos que sea estatura de algunos individuos, ¿listo? Y vemos aquí la porcentualidad. Entonces, menos de 60, digamos, centímetros, tenemos mujeres que son los lila, los moraditos claritos, y los varones que son el moradito más oscuro. Entonces, en una sola barra podemos tener dobles variables, ¿listo? Eso lo puede hacer el histograma. También podría incluso graficar triple y acá podríamos ver diferentes tipos de histograma. Vamos a construir el nuestro que también es supremamente fácil. Entonces continuamos con nuestra hojita de Excel y vamos a seleccionar litros, mírenlo como lo tengo, control y la frecuencia porcentual. Ojo, no los totales. Litro selecciona con el mouse, oprimen el control, lo tienen oprimido y van y seleccionan la frecuencia porcentual. ¿Listo? Me cuentan si lo lograron. Como Listo. hicimos la vez pasada. Ok. Entonces vamos a ir donde dice insertar gráficos de barras, de columna de barras. Mira, insertar gráfico de columnas o de barras. Y pues seleccionamos, así como el de la vez pasada, como lo hicimos con el diagrama de barras, esta vez nos vamos a montar o vamos a formar un histograma. ¿Y por qué es un histograma? Porque grafica una variable cuantitativa y adicionalmente a la frecuencia porcentual. ¿Listo? Ahí aparece. Ya apareció nuestro gráfico. Si no les aparece el gráfico, por favor, es necesario que vuelvan y seleccionen. Algún error en la selección de los datos provoca que no se genere el gráfico. Y ustedes me van a decir qué le hace falta a este gráfico, por favor. Está bonito. Profe. Las etiquetas. Profe, a mí no me genera así la gráfica, solamente me aparecen 2 columnas. Entonces tenemos que volver a seleccionar. Otra vez, ¿sí? Fíjate muy bien. Mira, otra vez, selecciono, control y selecciono frecuencia porcentual.
Si seleccioné desde litro, yo siempre les aconsejo esto, seleccionen con el nombre y hasta el último valor. Control, seleccionan con el nombre de la frecuencia porcentual hasta el último valor. Si de pronto llegan a seleccionar este, por ejemplo, y después van y seleccionan solo los valores, cuando yo voy a insertar el gráfico, mire, es una cosa loquísima la que me aparece. Entonces, es porque tuve algún error de la selección. Fijémonos muy bien Ahora sí. que tomen desde litros, en la otra parte de frecuencia porcentual, ¿sí? Si no sale, insístanle que eso que sale, tranquilos. Listo, entonces, las etiquetas me decían que faltaba, pero pues, ¿qué es lo principal? Empecemos por el principio. ¿Qué es lo primero que le hace falta a este gráfico? El título. El título, exactamente. Entonces, el título, recuerden que tiene que decir qué gráfico, las unidades, de cuándo es, de dónde es. Entonces, yo voy a aprovechar esto que escribí acá y me lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a copiar esto que escribí acá, le doy control copy y me voy a ir acá donde dice frecuencia porcentual y lo pego ahí. Listo. Ahí ya está mi título, pero pues tengo que hacerle algunas modificaciones. Por ejemplo, esto ya no es una tabla, sino esto es un gráfico. Y tiene un número. ¿Qué gráfico es? ¿Qué número de gráfico corresponde aquí ahora? El 3, porque la vez pasada hicimos el de barras, el de torta, y hoy vamos a trabajar el histograma. Y acá ya no se llama tabla de frecuencias, ¿cierto que no? Ya se llama producción. ¿Cómo pondríamos acá el nombre de este gráfico? Yo lo pondría, por ejemplo, producción de leche, y acá lo pongo porcentaje, indico que es un porcentaje, en un día de vacas feas en el departamento del Meta. Miren, ahí está diciendo dónde, municipio de Guamala, Alto de la Alejandría, listo. ¿Y cuándo? En el 2018. ¿Sí? Entonces, ahí mi título está completo. ¿Sí ven? Ahí está completo el título. Listo. ¿Qué más le falta a este gráfico? Ya está el título. ¿Qué más le falta? Los títulos de eje. La fuente. Ajá, bueno, listo. La fuente, los títulos de eje. Vamos con los títulos de eje. Entonces, aquí, cuando yo cliqueo el centro del gráfico, me aparece esta cruz verde que me dice elementos del gráfico. Entonces, toco y me dice títulos de eje y los cliqueo. Ahí se me abren unas ventanitas, simplemente le digo que este primer título de eje, el eje de las Y en este caso, ¿qué está graficando acá, chicos? ¿Esto qué es? Dice 5, 10, 15, 20, 25. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Unos litros derechos. ¿Quién da más? Ah, no, la cantidad me parece. ¿La qué, perdón? ¿Qué está graficando acá esta variable? Este eje Y, ¿qué está graficando ahí? Dice 5, 10. No. ¿Porcentaje? El porcentaje. Muy bien. Entonces aquí va porcentaje. Acá está graficando el porcentaje. Fíjense que nosotros seleccionamos litros y seleccionamos porcentaje para armar la gráfica. Entonces, este eje le está graficando el porcentaje. Y el eje de las X, ahora sí, ¿qué está graficando este eje de las X? Esa variable que va de 4,3 a 5,3, de 5,4 a 6,4. Los litros, muy bien. ¿Sí? Los litros. Entonces, esta variable, esta X, me está indicando litros, el eje de las Y, el porcentaje de cada uno de estos litros. Y, ay, perdón, me fui. Y, entonces, me queda pendiente otras cositas. ¿Qué me falta acá? ¿Qué más le falta a este gráfico? Las etiquetas. Las etiquetas, ¿cierto? Entonces, como hicimos la clase pasada, van a ubicarse sobre las barras para que todas queden punteaditas de azul, un clic,
todas queden rodeadas de puntitos azules. Clic derecho y le digo agregar etiquetas de datos. Y encima me aparece la porcentualidad. ¿Sí ven? Para que no me quede duda a cuánto equivale cada una de esas barritas. Me faltan dos cositas. ¿Qué me faltan? Color. La fuente, profe. Muy bien. Fuente y color. Entonces, vamos con color. Recuerden que le doy clic derecho cuando están todos punteaditos de azul. Y le digo formato de serie de datos. Voy al baldecito. Relleno. Variar colores entre puntos. Listo. Y aparecen distintos colores para cada una de las barritas. Listo. Y lo que nos queda, la fuente. Entonces digamos que esos datos, digamos que esos datos son propios de la finca Alejandría, que la finca Alejandría es una empresa. Sí, con un vaca de 4.8, pero digamos que esta es una finca productora de leche, ¿sí? Que es una empresa. Entonces vamos a decir insertar texto, cuadro de texto, y abrimos una ventanita y decimos fuente, dos puntos, Ato la Alejandría, punto, digamos que fue el año pasado, 2019. Entonces acá sí también nosotros podemos citar o referenciar a empresas, ¿sí? Empresas. Vamos esto por acá, ahí así organizamos. Si ustedes quieren imprimir, estos gráficos por alguna razón, necesitan imprimirlos, tienen que fijarse muy bien que este cuadrito quede sobre la gráfica, que este cuadrito que acabamos de poner, que es sobre la gráfica. De lo contrario, si por alguna razón les quedó así un poquito por fuera, pues les va a quedar, no les va a aparecer en el gráfico si lo necesitan imprimir. ¿Listo? Digamos que esta es la razón social, es Ato la Alejandría. Entonces, bueno, ahí podríamos también como citarlo, que esto es propio de una empresa. O resulta que los datos son de una persona como tal, del dueño de la finca o alguien que se los facilitó. Entonces uno pone el apellido y el año de la persona que se los haya facilitado, el año de consecución de los datos, ¿no? Y tenemos nuestro histograma, señor. Yo quedé con una duda, es que no alcancé a ver cómo hizo para poner la fuente. Claro, fíjate que acá donde le digo insertar, en ese menú de arriba aparece texto, a la parte derecha. Cliqueas ahí y le dices cuadro de texto. Cliqueas en cuadro de texto y vas a abrir un cuadrito de texto donde tú quieras y ahí vas a poder dibujar, escribir, ¿sí? Lo puedes poner ahí, lo ubicas donde tú quieras, pues en este caso yo lo puse en la parte derecha. Yo ya lo usé, ya no necesito más cuadritos de texto, pero así fue como lo obtuve. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Preguntas con histograma, chicos. ¿Listo? Bueno. Aquí entonces vamos a continuar. Tenemos un ejercicio. Dice histograma y ojivas. Vamos a continuar con las ojivas. ¿Listo? Continuamos con las ojivas. Entonces, ¿qué son ojivas? Les voy a mostrar aquí un poquito. Las ojivas son unas líneas que me permiten graficar las frecuencias acumuladas. Entonces voy a tener una ojiva mayor que, para la frecuencia acumulada mayor que,
y una ojiva menor que para la frecuencia acumulada menor que. Es supremamente sencillo, ¿sí? Entonces vamos a graficar las ojivas utilizando un gráfico de líneas que más adelantico lo vamos a ver un poquito mejor, pero por ahora, cuando grafica las frecuencias acumuladas, se refiere a las ojivas, que puede ser mayor que o menor que. Entonces vamos a construirlo. Otra vez en el cuadrito del Excel. ¿Listo? Y lo único que tengo que hacer es seleccionar los litros. Otra vez, control. Y voy a seleccionar las dos frecuencias acumuladas al tiempo. Recuerden que no hay que seleccionar los totales. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Ya después de que las tengo seleccionadas, me voy a ir igual a insertar. Y aquí, fíjense, hay una opción que dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Decimos gráfico de líneas. Y van a seleccionar la gráfica. Yo les digo. Yo creo que la cuarta opción es como la mejorcita. La cuarta opción, ¿listo? Fíjense que cuando seleccionan un gráfico o el otro, el gráfico cambia de forma. Entonces, o seleccionan la primera o seleccionan la cuarta. Las otras no corresponden a una ojiva. Y ya les voy a decir por qué. Listo, yo voy a seleccionar la cuarta opción. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta, en este caso, que las ojivas van a formar una X entre ellas. ¿Sí? Van a cruzarse y van a formar una X. ¿Sí ven? Entonces, por eso les digo que... Ay, qué pena, chicos. Ya, chicos, entonces, ya tengo las gráficas, tengo mis diagramas de líneas cruzados, entonces estoy segura que es una ojiva. Listo, permítame, yo me la voy a llevar por acá un poquito al otro lado, porque eso ahí detrás se ve muy feo. Me la llevo. Un momentico. La acomodo por acá. Listo, por acá ya queda un poquito mejor. Listo. Acá voy a acomodar mi ojiva. Fíjense entonces, vuelvo y les digo, hace una X. Las otras que se habían señalado anteriormente no hacían X. Entonces, si no hacen X es porque no está correctamente seleccionado, porque no es el gráfico adecuado. Y aquí, en el título del gráfico, pues vamos a poner igual que en los otros títulos. Gráfico, este sería el 4. Y este gráfico sí se llama ojivas mayor y menor que ¿de qué? ¿De qué se llama ojivas mayor y menor que? ¿De qué? Se llama de la producción de leche. Y bueno, yo aprovecho y me copio otra vez eso y me lo llevo porque al fin y al cabo es de la misma información, ¿cierto? Entonces ahí pongo gráfico 4, ojivas mayor y menor que de producción de leche en litros en un día de vacas criollas en el departamento. Cuando yo digo que es una ojiva, yo ya estoy indicando, ya dejo claro que mi gráfico va a graficar o va a representar las frecuencias acumuladas. ¿Sí? Entonces fíjense que acá les debió haber aparecido frecuencia acumulada menor que es la azulita, y frecuencia acumulada mayor que es la roja. Ahora, por favor, ustedes me dicen qué más le hace falta a este gráfico. Ay, Jesús. Profe, si a mí me aparece serie 1 y me quedó mal. Lo que seguramente no seleccionaste desde arriba, desde el nombre. Yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer, ¿sí? Dale, selecciona profe. Desde el nombre otra vez. Bueno, eso.
para que les aparezca y les diga exactamente el gráfico que el azul es la frecuencia acumulada menor que y que la roja es la frecuencia acumulada mayor que. ¿Sí? Ahora, por favor, ustedes me van a indicar qué le hace falta al gráfico. ¿Qué está pendiente por ahí? ¿Los ejes? Ahí no se hace ejes. Exactamente. Sí, señora, los títulos de eje. Entonces, ojo, este eje de aquí abajo, el eje de las X, ¿qué está graficando? 4.3 a 5.3, esos intervalos de clase, ¿a qué se refiere? ¿Al porcentaje, profe? No, eso no es porcentaje. A los litros. A los litros, exactamente, a los litros. Pues. Ahora, este título Y, del eje Y, ¿a qué se refiere? ¿Qué está graficando acá? Me dice, de 4.3 a 5.3 hay un poquito menos de 5, digamos que 4, de 5.4 a 6.4 hay como 10, de 6.5 a 7.5 hay como 11. Mayor y menor, mayor que y menor que. Ya son las líneas, la azul y la roja son las mayor que y las menor que. ¿Qué debe ir acá? ¿Cómo se llama este eje? ¿Qué está graficando este eje? Ojo, pónganle ojo, échenle ojo. ¿Qué está graficando este eje? La frecuencia... Me volvió. Sí, es una frecuencia. ¿Los pero litros? No, los litros están acá abajo. Acumulable. Ponle cuidado. Si yo les digo entre 5, o bueno, hagamos una cosa. Vámonos entonces primero a agregar las etiquetas de datos, ¿sí? Entonces, cliquen sobre la línea y le dan clic derecho a agregar etiquetas de datos, ¿sí? Van para la otra, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y allá les aparecen unos valores. ¿Listo? Entonces, si les digo, para la frecuencia acumulada menor que, entre 4.3 y 5.3 hay 4 datos. Entre 5.4 y 6.4 hay 10. Entre 6.5 y 7.5 hay 11. Entre 7.6 y 8.6 hay 14. Entre 8.7 y 9.7 hay 19. Y finalmente, entre 9.8 y 18 hay 21. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? ¿21 qué? Frecuencia. Sí. No necesariamente es la frecuencia simple. Porque fíjense, entre 4.3 y 5.3 dice 4, pero 4 ¿qué es? ¿Qué es eso? Es la cantidad de qué. Yo les dije a ustedes, bueno, por hacer vacas. Yo les dije a ustedes, ¿cuántos datos hay menores o iguales a 5.3? Hay 4. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 11? Perdón, menores o iguales a 7.5. Hay 11. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 9.7? Hay 19. Ahora, para la frecuencia acumulada mayor que, ¿cuántos datos hay mayores o iguales a 5.4? Hay 17. ¿Cuántos datos hay mayores o iguales a 7.6? Hay 10. ¿Sí? Entonces, acá van los intervalos de clase, o sea, los litros. ¿Pero qué va en el eje Y? Cuando me pregunten... ¿Cómo? ¿Los intervalos? No, los intervalos ya están. Datos. ¿Cuántos datos hay en frecuencia acumulada menor que? ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 5.3? 4. 4. ¿Cuántos datos hay menores o iguales a 6.4? Hay 10. ¿Sí? Esos son datos. ¿Cuántos datos hay mayores o iguales a 8.6? Hay 10 datos. A 9.7 hay 7 datos. ¿Sí ven? Entonces, esta columna Y es la que me dice cuántos datos hay. Y esta columna X es la que me dicen los intervalos de clase de los litros. Cómo se organizaron en intervalos de clase. ¿Qué me faltaría acá entonces? Igual que ahorita,
la fuente. Entonces yo voy a hacer lo mismo, me la voy a copiar, ya ustedes saben cómo se lleva. Copiémonos esta fuente, entonces control C y la pego por acá. Uy, ¿dónde quedó la bendita? Eso, acá está. Listo, y la pego por ahí en una esquinita. Profe, ¿y los colorcitos lo dejamos así como está en la gráfica? Si ustedes quieren pueden dejarlos así, porque lo importante de los colores es que se vea la diferencia entre una y otra, ¿sí? Y ahí es claro la diferencia entre la acumulada mayor que es la roja y la menor que es la azul. Entonces, si ustedes quieren pueden cambiarle el color. Simplemente se paran sobre él y le dicen el relleno. Y es que a mí me gusta más el verde, entonces trabajo con el verde. Ah, pero a él les está cambiando es el color del puntito. Espérate, a ver. Sí, me está cambiando es el color del puntito, no me cambia el color de la forma. Sí, solo cambió el color del puntito. Bueno, igual ahí lo más importante es que ellas ya vienen diferentes desde el principio, entonces no es algo que nos te va a preocupar. ¿Listo? Entonces, esas son las frecuencias acumuladas, menor que y mayor que, y cómo se grafican en ojivas. Fíjense el título debe decir que son ojivas. ¿Vale? Cuando yo digo ojiva, ya sé que estoy graficando frecuencias acumuladas. Profe Ufa, Dime. ¿podrías volver a explicar cómo sacar las ojivas? Porque es que la intenté y me sale solo una línea. Eso depende de cómo hayas hecho tu selección, ¿sí? Entonces seleccionamos acá donde dice litros. Miren, fíjense cómo lo estoy seleccionando. Desde litros hasta el último. Nunca seleccionen los totales, chicos. ¿Sí? Bueno, a menos que sea algo muy necesario, pero siempre yo les recomiendo que no seleccionen los totales. ¿Listo? Entonces, control, dejo el control activado y voy y selecciono las dos, tanto frecuencia acumulada como la mayor que como la menor que. ¿Sí? Sí. Y acá donde digo insertar líneas, ahí trabajo, fíjate, la que me haga una X. Porque hay otras que no hacen X. Entonces, esa no es. Yo necesito es la que me haga la X. Y ahí ya aparece. ¿Sí? Sí. Listo. Y ya entonces ya le ponemos las partes que les acabamos de poner aquí. Ah, bueno, listo, profe, perfecto. Bueno, chicos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahora? ¿No? Listo. Con esto, hoy vimos entonces histograma y vimos ojivas. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Recuerden que el trabajo lo deben entregar para la semana 5. Estamos en la semana 3. Dentro de 8 días terminaríamos con lo que nos queda de gráficos. Nos quedan como 3 grafiquitos. Y la semana 5, pues ustedes me van a entregar el trabajito. O sea, a este día yo ya tengo que tener el trabajo en el buzón. ¿Listo? Voy a tener el trabajo en el buzón. Entonces acá simplemente, permítame un segundito. Ay, me tocó poner eso. Debo tener el trabajo acá en el buzón. Acá yo les abro el buzón dentro de 8 días. Bueno, en cualquier momento les abro aquí el buzón y ya ustedes pueden subir su trabajo. Recuerden que es 2, 3 personitas para que desarrollen en la actividad. Lo sube una sola persona. ¿Qué les voy a pedir ahorita? Que por favor continúen con lo que vimos hoy en el trabajo que ustedes tienen pendiente. ¿Listo? De manera que no se les acumule. Y con esto entonces daríamos... Profe, señora, queda pendiente. los del trabajo que tenemos que hacer son datos inventados, ¿cierto? Sí, ustedes los pueden conseguir, o se los pueden inventar, eso no hay problema. Se los pueden inventar. Bueno, sí, pero por favor, mínimo 30. Mínimo 30 cualitativos, mínimo 30 cuantitativos. ¿Listo? Bueno, preguntas. Profe, ¿es en parejas o individual? Lo pueden hacer de a 2, de a 3 personas.
¿Listo? Lo pueden ir trabajando en parejitas o de a 3. Y pues yo ahorita les abro el buzón, que yo no sé por qué no lo tengo abierto. Ya les voy a abrir el buzón y ya les verifico eso. Profe, una pregunta. Dime. Es que no sé si nos podamos tomar un break, profe, así sea de 5 minutos, profe. Pues la verdad, yo ya les estaba diciendo que hasta acá llegábamos hoy. ¿Ah, sí? Ah, listo, profe, es que no lo escuché. Sí, es que estuvo durito. Bueno, sí, hasta acá dejamos entonces hoy, de manera que ustedes puedan continuar con lo que queda pendiente, o sea, puedan avanzar en su trabajito, ¿listo? Entonces, ahí quedamos. Nos veríamos dentro de 8 días. Me preocupa porque solo hoy tuvimos 31 estudiantes, faltaron bastantes, no sé por qué, alguien sabe qué habrá pasado con Viviana, con Nicole, con Laura, para que por favor me ayuden y les comenten que es necesario que verifiquen entonces la grabación, que apenas pueda yo se la subo a la plataforma. ¿Listo? Van y descansen entonces y se toman un tintito. Listo, profe, gracias. Les agradezco por la tarde de hoy. Se cuidan mucho, por favor.